y le hacemos un ls. Aquí está, muy grande, ¿no? Pero estamos con el con menos NLA le vamos a dar. Aquí está. Y crea un directorio. O sea, cuando crea el grupo de volúmenes, el VG Sistema en mi caso ha creado una carpeta y ahora vamos a ver qué cosa hay dentro de esa carpeta. ls-la VG Sistema. Vamos a ver. Repetimos aquí. Ahí está. En mi caso, en el primer ejercicio que hemos hecho, hemos creado un volumen lógico solamente, ¿no es verdad? Y fíjense dentro del grupo, dentro de la carpeta VG Sistema, que en este caso nuestro grupo se llama VG Sistema también, está apuntando, fíjense, el logical volume, o el volumen lógico, está apuntando ¿a dónde? Fíjense qué tipo de archivo es este. Hola. ¿Es carpeta o directorio? Exacto. ¿Por qué dice que es enlace? Porque dice ahí del enlace. Además acá también te está diciendo qué tipo de enlace es, ¿duro o suave? Suave. Claro, el duro no te muestra la fechita, ¿no es verdad? Exacto. Listo, ahí está fíjense, una aplicación del enlace suave. ¿Sí? ¿Qué se llama? ¿Me vas a recordar al finalizar? Le voy a colocar. Fíjense, una aplicación del enlace suave, ¿no? ¿A dónde va? Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Archivo, directorio? ¿Qué es? Un directorio. ¿Y dónde está ese directorio? Está retrocediendo ese. ls, a ver, dm0 está. Aquí no está. A ver, aquí le vamos a ls y ls sería un dm asterisco. Está en el mismo directorio devices, está fuera de la carpeta VG Sistema, ¿se dan cuenta? No está dentro de la carpeta, está afuera. Dentro de la carpeta está el enlace suave del volumen lógico, pero afuera está el dispositivo como tal. ¿Y qué es el dispositivo? Es un archivo, esta vez viene de bloques, ¿no? Entonces, listo. Entonces el volumen lógico hace referencia a donde está apuntando en una dirección, a una dirección en el disco duro, ¿listo? Pero fíjense, hasta ayer solamente conocíamos o es archivo o es directorio. Ahora ya tenemos ahí otro identificador, una B que quiere decir bloques, ¿no? Un archivo de bloques. Listo. Y aquí también había habido otra cosa, fíjense, viene una C. ¿Qué será la C? No hemos visto todavía. Listo, ahí está, ¿no? Ahí está. Al final el volumen lógico está apuntando a dónde este archivo por bloques, que en este caso se llama DM0. Listo, entonces acá lsblk menos f. Hemos trabajado sobre el SDB2. Hemos creado el formato era del LVM, por eso aquí me dice el formato. Hemos creado un grupo VG Sistema y dentro de ese grupo VG Sistema tenemos un volumen lógico, un solo volumen lógico, y le hemos dado el formato en expedido 4. Y el tamaño libre disponible de esa partición, en este caso 7.4 GB y está 0% utilizando. Listo. Y eso sería un poquito aclarando lo que no se ha visto en la última clase. Ahora vamos a ver lo que son los usuarios, la gestión de los usuarios. Es bueno entender esto porque más adelante vamos a administrar los usuarios, van a ver cómo se utiliza, cómo se aplica este tipo de administración de usuarios cuando estamos implementando un determinado servidor. Entonces esto sí es necesario conocer cómo funciona, ¿no? Listo, entonces en este laboratorio vamos a ver esto, se llama cómo gestionar los usuarios en Linux, ¿no? Entonces vamos a ver este archivito, vamos a analizar este archivo, el LTC password.
Entonces limpiamos esto y vamos, ¿dónde está el archivo password? Está en, Shetera. lo voy a visualizar con este editor de texto plano y está en etc, se llama password. ¿Está bien? Ese se llama el archivo donde está. En este archivo vamos a poder identificar todos los usuarios que tengamos dado de alta en nuestro sistema operativo. Entonces, ahí está, ¿no? Tenemos varios usuarios, pero alguien dirá, ¿y qué rato yo he creado tantos usuarios? Entonces, la respuesta es de que la mayoría de estos usuarios, cuando el sistema operativo se está instalando, el mismo sistema operativo va creando los usuarios. Ahí sería la pregunta, ¿y cómo sé qué usuario ha creado el sistema operativo? En este caso, por ejemplo, antes de ir a esa parte, yo tengo un usuario que se llama, ¿cuál es mi usuario? Omar. Omar, aquí está. Aquí está mi usuario Omar. Y enseguida vamos a ver qué quieren decir todos estos atributos que tiene este archivo, ¿no? Pero ahí está el usuario Omar. Viene el nombre del usuario. Primero viene el nombre del usuario, pero no. Después viene el siguiente atributo, siempre va separado por los dos puntos. Y en este caso va una X ahí. Ustedes saben que para loguearse, ¿cuáles son las credenciales que utilizamos? El nombre de usuario y la contraseña. En este caso, antiguamente aquí se almacenaba también, en este campo se almacenaba la contraseña, pero por temas de seguridad se ha reformulado esa situación, entonces esta contraseña ya no se lo ha colocado aquí y se lo encuentra en otro archivo que se llama shadow, oculto. Shadow. Entonces, vayamos a ver la contraseña. A ver, ya sabemos que en este archivo aquí están listando todos los usuarios que están dados de alta en nuestro sistema operativo. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo un usuario Juan, un usuario Pedro, usuario María, bueno, hay varios usuarios, no sé, César, Pepito, Lolita, nuevo usuario, ¿no? Y vamos a ver ese es el archivo password, el archivo shadow. Hasta aquí. Entonces está en CD, etc, cat. Ya. ¿Y a qué pasa? ¿Por qué no ha querido abrir? Sabiendo que conozco la ruta, pues voy a loguearme como superusuario, ¿no? Fíjese, en este caso no me ha dicho ningún error, no me ha dicho usted necesita el nombre de usuario, o digo, no necesita ser superusuario, no me ha dicho nada. No está nada. Listo. Entonces vamos a ver con el NBIM. ETC, bueno, estoy en el ETC, se llama Shadow. Ahí está. Entonces voy a buscar mi usuario Omar, y esto no está en orden, ¿no? No está ordenado en orden alfabético. Y yo no puedo usar el comando MBIN. Yo no puedo usar el comando MBIN. Ya. Para saber si puedo utilizar ese comando, ¿qué tiene que hacer? No, ¿cómo sabe que tiene? A ver, vamos a salir de acá un ratito. ¿Está bien la pregunta? Por ejemplo, yo si quiero saber si tengo instalado esa aplicación, ¿qué le digo? Which NBIM. Me dice que tengo. Ahora, si usted hace which NBIM y no le aparece, es que no tiene. Entonces, lo que usted va a tener es PIC o el nano, ¿no ve? Puedo utilizar, yo utilizo el NBIM porque me muestra con los hitos, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes pueden utilizar el BIM, por ejemplo, vamos a abrirlo con el BIM, igual Shadow, BIM, igual me abre, ¿no? O lo voy a abrir con el pico, o con el nano. Con el pico, con el nano igual va a abrir, pero fíjense, así me muestra, no me muestra coloreado, ¿no?
porque el tema me muestra coloreado, utilizo la autoaplicación, pero al final me muestra, ¿no? Puedo utilizar el CAD también, solo que ya saben que el CAD muestra el contenido, en cambio esto es un editor, ¿no? Puedo cambiar el contenido de ese archivo. Listo, entonces voy a salir de acá, prefiero entrar con el NBeam y le voy a decir Shadow. Fíjense, yo acá, ustedes, alguien que han tenido, aquí está, ¿no? Aquí está Omar. Viene el usuario, aquí está el usuario creado, con qué nombre de usuario lo he creado, aquí está Omar. Y fíjense aquí adentro, qué será lo que está y viene hasta acá. Cada atributo va siempre separado por 2 puntos, entonces este atributo termina, empieza aquí, termina ahí, ¿no? Luego vienen los 2 puntos de separación. ¿Y qué será todo esto de acá que está con varios números, ¿no? Con puntos, ¿sí? Ese es el password. Y este es el password que está encriptado, porque fácil sería alguien, ¿no? Que entre acá y vea cuál es el password, listo, ya está, ¿no? Está encriptado, no lo van a poder ver porque está encriptado el password. Y hay otros atributos más. Esto significa algo, enseguida vamos a ver qué significa cada uno de estas partes, ¿no? Pero entonces en este momento ustedes ingresen a verificar. ¿Ese era el cuartillo o era el medidor? Entonces ingresemos a verificar los usuarios que tienen dados de alta en su Ubuntu. Entonces, ¿qué van a hacer? Pueden utilizar también el CAD. ¿Qué se llama el archivo? Para verificar los usuarios que están dados de alta en su equipo, van a mirar el archivo. ¿Qué archivo se llama? Password, ¿no? Fíjense cómo está escrito, WD, password. Ahí está. ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿Visto o no visto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo sé que tengo creado el usuario Omar, ¿no? Lo que puedo hacer, fíjense, para no estar buscando entre todas esas líneas, puedo utilizar este comando, fíjense, el comando grep. Le voy a decir que busque, ¿qué cosa? Esta palabra es reservada a Omar, el usuario Omar, ¿dónde le voy a decir? Está en etc password. Y entonces ya no me ha mostrado 1.000.000 de usuarios que tengo creados, me muestra solamente aquel usuario que estoy pidiendo que lo encuentre, ¿no? Me lo ha filtrado. Pero la otra es, hacemos el cat y le buscamos el etc, entramos a la carpeta etc, le damos la ruta donde está el archivo password y aquí manualmente voy y lo busco donde está Omar. Aquí está. El que tenga vista de halcón lo va a encontrar y ahí está, ¿no? ¿Sí? Listo. Pero acá, ¿qué significa cada uno de los campos que tiene? Entonces acá tenemos a colores, cada uno de los campos que nos muestre del archivo password. Entonces este primer campo, ¿qué me dice que me muestra? Lo que está en violeta, el nombre de usuario, ¿no? Dice el nombre que identifica al usuario del sistema, ¿no? En mi caso decía Omar. Luego vienen los 2 puntos, a continuación aquí viene la X que hemos visto. ¿Qué quiere decir la X? Ahí está debería estar la contraseña, ¿no? Dice, una X indica que la contraseña se encuentra encriptada en donde, en el archivo shadow, ¿sí? Es decir, si hay una X ahí, quiere decir que la contraseña existe y está en donde,
en el archivo shadow. Si en vez de la X existiera un signo de admiración, quiere decir que no tiene paso, no tiene seteado el paso, ¿no? Bueno, ¿qué será el 1002 en este caso? El verde. El ID del usuario. Es el identificador del usuario, el User ID. Es decir, por cada usuario que nosotros creamos en el sistema, a ese usuario el sistema operativo le va a dar un número. Es como si fuera el carnet de identidad de su usuario. Eso se llama User ID, el ID de usuario. Entonces dice, el 0 está reservado para el root, es decir, cuando yo me loguee como root, ¿qué numerito debería aparecer ahí? Dice, el 0 está reservado para root. Y del 1 al 99 son cuentas predefinidas, del 100 al 999 para cuentas administrativas del sistema. Entonces la pregunta es, si yo veo que el usuario root, bueno, ¿cuál sería el ID del root acá? Cuando yo me cambie, enseguida vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Cuando yo me cambie a un superusuario, ¿cuál será el ID del superusuario? El User ID. 0. 0, eso dice, ¿no? 0 está reservado para root. A ver, veamos si es cierto. Entonces, en este momento estoy como root, ¿no es verdad? Sí. Entonces, ¿qué le voy a decir? No. ¿Dónde buscamos? Hace rato he buscado los datos de quién, del usuario Omar. ¿Cómo haría para buscar yo? Ya no el usuario Omar, sería el usuario root. ¿Cómo hago? Grep. Otro es buscarlo manualmente, ya buscaremos manualmente, ¿no? Entonces, el NBIM o el CAT, etc, password, ahí está. Entonces acá voy a buscar dónde está el root. El usuario tiene que decir root. Ahí está, root. Aquí está, ¿no? Aquí está el usuario root. Como tiene una X, quiere decir que tiene un password y ese password está en el archivo shadow. Aquí está el User ID. El User ID, ¿cuánto había sido? 0. 0. ¿Y es 0? ¿Está bien o no? Está bien lo que dice. Listo. Limpiamos. Y la otra es cómo hemos aprendido a buscar lo mismo, pero que la máquina me ayude a encontrar ese dato con el usuario, con el comando Grep. grep. ¿Qué le voy a decir? Grep le voy a decir que me busque aquí esta palabra clave donde, Sí. y ahí está, ¿no? Ya no tengo que buscar manualmente, solo me ha mostrado los datos de ese usuario específicamente. Aquí que podemos ver que el usuario se llama root, tiene un password que está en el archivo shadow y tiene un user ID que vale 0. Listo. Vayámonos al siguiente campo. Luego del user ID viene el GID. Nosotros hemos visto que cuando creamos una carpeta, un archivo, por defecto el sistema operativo crea el archivo o la carpeta con un nombre, con el dueño de un nombre específicamente, ¿no? Del nombre de usuario, y si no le decimos en qué grupo está, automáticamente el sistema operativo crea un grupo que se llama con el mismo nombre del usuario. ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, si yo digo, si me voy a ver cd con Omar descargas con mayúscula, listo. Entonces ahí le voy a decir touch, un archivo que se llame aaa.txt. Listo. Entonces si yo le digo ls-la a este archivo A, ¿qué dice? Dice que ¿quién es el dueño de ese archivo? Root. Root. ¿Por qué lo ha creado con ese nombre? Porque yo ahorita estoy con ¿qué usuario? ¿Con root? No. Sí, soy root, por eso. ¿Quién lo ha creado ese archivo? Root, ¿no ve? Por eso dice, el dueño es root. Y como no le he dicho a qué grupo pertenece, automáticamente le ha creado en un grupo que se llama root. Entonces ahí está el usuario root. Cuando le he creado, lo ha creado automáticamente en el grupo que se llama root también. Eso hemos visto, ¿no? Listo.
Ahí está, ¿no? Entonces viene el user ID. Ahora verificaremos, en mi caso, cuál es el grupo ID, el ID de grupo del usuario Omar. ¿Cómo sería el comando? ¿O lo buscamos manualmente? Greg Omar. Exacto, grep Omar. ¿Qué más? Está etc, bien. en grow. Pass. Password, ¿no? Listo. Ahí está. Listo, entonces aquí está el nombre de usuario Omar, el password está en el archivo shadow, el user ID es 1000. El ID del grupo, ¿cuánto había sido? 1000 también. Y aquí hay varios datos que pertenecen a ese usuario Omar, ¿no? Bueno, y eso enseguida vamos a ver estos campos, ¿no? Acá después dice, fíjense, los siguientes campos que está antes de home, dice, son información del usuario, no, por ejemplo, nombre, ubicación, teléfono, de trabajo, de la oficina y demás detalles. Eso te muestra en estos campos que están en magenta, puede ser. Luego viene, aquí les muestra el directorio home de ese usuario, ¿no es verdad? En este caso, ¿cuál es el directorio home del usuario Slice? Está en home y también se llama Slice, ¿no? ¿Está bien? Y finalmente me dice ese usuario qué shell va a utilizar. ¿Qué shell va a utilizar? Nosotros, ¿qué shell estamos utilizando? Esto es el shell, ¿no? ¿Qué se llama este shell? Superusuario. Root. No, esta aplicación, la línea de comandos es la shell. Esta línea de comandos se llama shell. Ahora, esa línea de comandos existe bash es un tipo, luego ZH, hay TSH, hay diferentes tipos de shell. Pero en este caso, para este usuario, ¿cuál es la shell? Se llama bash. Ahora verificaremos para el usuario Omar. Para el usuario Omar, ¿cuál es el shell? Bash. Se llama bash. Por defecto, yo puedo cambiar, puedo instalarme otra línea de comandos y puedo decirle que utilice esa línea de comandos. Por defecto, él te está diciendo que lo va a utilizar el bash como shell. Listo, entonces ya sabemos qué significa cada uno de los campos del archivo. ¿Qué archivo estamos analizando? Bash. Pass. Password, ¿no? El archivo password. ¿Qué contiene el archivo password? Los usuarios y las contraseñas. Todos los usuarios que están creados ¿en dónde? En el sistema operativo. ¿Ve? Listo. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué dice acá? Aquí tengo, por ejemplo, una ayudita para, hemos utilizado este comando, ¿no? El grep para buscar un usuario específico, ¿no? Hay otro comando que me hace lo mismo y es más sencillo de utilizar. Y ese es el comando getEnd. ¿Pero qué es getEnd? ¿Para qué sirve? ¿Cómo hago? No, sin entrar a Google, porque puedo entrar a Google y así puedo preguntar, ¿no? Pero no se trata de eso. Utilizamos el comando, buscamos en el manual, ¿no? GetEnd. ¿Qué dice? Get ¿qué es get? Salida. No, get Entrada. lo contrario de get es put, ¿no? O sea, es jalar, ¿no? Obtener, algo así. Entradas como el nombre del servicio de la librería de switch, ¿no? Listo. Entonces eso vamos a hacer. Salimos de acá y decimos getEnd. Y aquí le tenemos que decir, como primer argumento tenemos que decir la base de datos en la cual va a buscar. Esos archivitos, en otras palabras, son bases de datos. El archivo password, el archivo shadow. Entonces acá en getEnd, en la base de datos password,
Ahí está, ¿no? ¿Qué le estoy diciendo? Get en la base de datos, en este caso estoy buscando en el archivo password Sí. que me busque el usuario Omar y me ha jalado directamente, ¿no? Toda la configuración de ese usuario. Entonces, como tengo otro usuario que se llama César, por ejemplo, allí yo le cambio, le digo César y me va a encontrar los datos de configuración de ese usuario. ¿Está bien? Listo, entonces ID, ya, comando ID. Este comando ID, fíjense, si le pongo el ID y le digo Omar, ¿qué es el usuario? Es un usuario que está dado de alta en este sistema operativo. Entonces ahí me va a dar, cuando yo le doy el comando ID Omar, me va a traducir, me va a decir cuál es el ID de su usuario Omar. En este caso sabemos que el ID del usuario Omar, ¿cuánto es? 1000. Fíjense, me está mostrando también acá el ID del grupo, que también es 1000. Y el grupo también se llama Omar. Este sería el grupo. Bueno, hemos visto que hay grupos. Hay un grupo principal y hay grupos secundarios, ¿no? El grupo principal sería este y los otros grupos secundarios serían, por ejemplo, este, ¿no? El grupo 4. El grupo 4, ¿a qué grupo pertenece? ¿A los administradores? Exacto, dice administradores. El grupo 24 a CD-ROOM. El grupo 27 a sudo. Por eso es que Omar puede utilizar el comando sudo, porque pertenece a ese grupo. Luego el 29 a audio, el 30 deep, a plug dev, bueno, y ahí a todos esos grupos, ¿no? ¿Está bien? Eso sería el comando ID. Luego, si limpiamos esto y decimos, no sé qué usuario soy en este momento, ¿cómo sé qué usuario estoy manejando en este momento? Por el prompt puede ser, ¿no? En el prompt te dice qué usuario estás utilizando. Pero el que no sabe eso puede decir who, y ahí le está mostrando el usuario que en este momento está activo y en todos los procesos que tiene activo en este momento. Y en todos los casos es Omar. Omar está en el proceso TTY, otro Omar está utilizando el PTS, PTS1, PTS2, PTS3. Omar. Más específicamente, si le digo, ¿cómo yo digo en inglés quién soy yo? Who am I? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? En este momento, root. A ver, voy a salirme de acá. En este momento, ¿quién soy? Omar. Entonces, who am I? Omar. ¿No es? Listo. Bien. Y luego hay otro comandito también que nos muestra el comando W. A ver, veremos qué es el comando W. Man W. ¿Qué muestra? Muestra quiénes están conectados y qué están haciendo. Muestra qué usuarios están conectados y qué están haciendo. Y nosotros queremos saber quiénes somos, ¿no? Entonces presionamos W. Ahí está. ¿Qué usuario es? Omar está conectado a estos TTIs. Fíjense, está utilizando esta aplicación, esta otra aplicación, esta aplicación. ¿Entienden esto, no? ¿Por qué dice que está utilizando Bash? Omar dice que está en la terminal PTS1, ha ingresado a las 8:03 de la tarde, 6:03 de la tarde, y dice que a través de qué aplicación está utilizando Bash, porque ¿qué se llama esta ventana que he abierto? Se llama, esa es una CLI y se llama Bash. Por eso dice que Omar está utilizando Bash.
Omar está utilizando este Caden, Omar está utilizando esta aplicación Start y Omar acaba de utilizar ¿qué? El comando W. Acabamos de digitar, ¿no? Por eso me está mostrando los detalles. ¿Quién? Omar. Si alguien más estuviera conectado acá, o sea, si alguien de ustedes les han hackeado y no saben que ya han sido hackeados, si hay otros usuarios conectados a su máquina, aquí van a poder ver quiénes están y qué están haciendo, ¿no? Entonces en este momento aquí estoy viendo que no hay nadie más que yo que está utilizando la máquina y ese yo, el usuario se llama Omar. ¿Sí? Listo, entonces, bueno, sabemos utilizar el comando grep ya, el comando gedent también, listo. Pero les decía, si nosotros hacemos un cat y mostramos el contenido del archivo password, etc, password, y yo quiero buscar el nombre del usuario específicamente, está todo acá en desorden, ¿no? O sea, si yo quisiera buscarlo en orden, no lo voy a poder encontrar porque está todo en desorden acá. Para tenerlo en orden, ¿cómo podría ser? Fíjense, le voy a decir cat, luego le voy a decir, lo voy a pasar aquí. ¿Dónde está? Sí. Aquí está, el pipe, el Python. Y le voy a decir que lo ordene. Sort. Ahora vamos a ver. Y de paso, a ver, lo ordenaremos. Ahora sí que fácil está para buscar, ¿no? A ver, ¿qué estaban buscando? Omar. Entonces, César, A, B, C, D, F, G. Omar debe estar al último, ¿no? O, P, Q. Aquí está, Omar. Ah, ya. Más fácil buscarlo, ¿no? Así en orden. Solo, pero eso está en la memoria, ahorita no he guardado, ¿no? Pero sabemos redireccionar. ¿Qué haríamos para guardar esto en un archivo? El nombre del archivo. ¿Cómo quiero llamarlo al archivo? Usuarios, no sé, ordenar, Sí. .txt, o así nomás, ¿no? Le paso ahí. Ah, ya. Tiene que claro. ser super. Tengo que estar como, para esta operación, un sudo, ahí me dice, ¿no? Sudo. Ya. Listo. Entonces ahora he creado el archivo usuarios. Entonces no me puedo utilizar con el nbim tal vez. Usuarios. ¿Dónde lo guardamos? A ver, lo buscaré si está ahí. Grain. ¿Cómo lo buscó? ls-la usuario, que busque todo esto con asterisco. No existe. Ah, ya. Entonces no hay ese archivo, ¿no? ¿Dónde está el ESOR? No, pues... Ya copió, pero... A ver, hasta ahí estamos bien. Eso deberíamos de dirigirlo. Debería funcionar esto, ¿no? A ver, aa.txt. Ya, sudo su. Ahora sí. Cat, etc. Password. ¿Dónde está el byte? Ahí está. Short. Y lo selecciono. Le pongo AA para que sea fácil de encontrar. Le puedo decir cualquier nombre, ¿no? Ya está. ls-la asterisco. Ahí está, ¿no? Entonces nbin o cualquier editor. Y ahí está ordenado, ¿no? Ya lo tengo ordenado el archivo.
Listo. Listo. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, hasta aquí entonces. Si queremos verificar, queremos listar los usuarios que están creados en el sistema operativo, ¿qué archivo debo analizar? ¿Dónde debo consultar? En el archivo password. ¿Y dónde está el archivo password? En el etc. En el dentro de etc. Listo. Eso sabemos, eso tenemos que saber. Listo. Ahora vamos a ver lo otro. Ya, también ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que contiene el archivo Shadow? Los usuarios. Las Sí, contraseñas. contienen los usuarios, pero básicamente ahí están, aparte de los usuarios, está lo que las contraseñas, los passwords, ¿no? Entonces otra vez, NBIN o Pico si quieren, o BIN, se llama etc. ¿Qué se llama? Shadow. Shadow. Ahí está. ¿No? Entonces, ahí tenemos, y otra vez está en desorden, podríamos ordenarlo también, Con pero ahí Shadow. están todos los, ¿qué son estos? Password. Son, ¿qué es Pulse? ¿Qué es Omar? Usuario. Usuarios. Ahora, yo les decía, la mayoría de estos usuarios lo crea el sistema operativo. ¿Cómo yo puedo saber cuáles son los usuarios que el sistema operativo lo ha creado? Y la respuesta es, cuando yo lo creo manualmente, en el archivo password, aquí está el password encriptado. Y cuando el sistema operativo lo crea automáticamente, le pone un asterisco. O sea, quiere decir que este usuario Pulse lo ha creado el sistema operativo. El color D, el upside, el HLIP, ¿no? Porque tienen asterisco. ¿Está bien? Listo, ahora veamos qué significan los demás campos. Porque cada uno de esos campos también tiene su respectivo para qué, ¿no? Entonces salimos de acá, nos vamos acá y nos vamos a ver la ayudita que ahí está, colores también. Entonces, como no podría ser otra forma, en este caso, en este ejemplo, el primer campo nos muestra el nombre de usuario, claro que sí, igual que el archivo password. El segundo nos muestra, ¿qué nos muestra en el campo naranja? Nos muestra la contraseña, pero nos muestra la contraseña en texto plano. Sí, o sea, ustedes entienden cuando les digo en texto plano o también lo suelen llamar en texto claro. Eso quiere decir que está en código, o sea, lo puedes ver. Si el password dice hola Pepe, ahí lo vas a ver el hola Pepe. Eso es texto plano. En cambio, acá dice que no está en texto plano, está encriptado, está cifrado, ¿no? Por eso es que aquí no sé cuál es el password, ¿no? Está encriptado. Luego, el siguiente campo, en este caso, ¿cuánto vale? 14.234. ¿Qué quiere decir? Cambio último. ¿Qué quiere decir cambio último? Días que han pasado desde la última vez que la contraseña fue cambiada. ¿A partir de cuándo? Y ahora, ¿a partir de cuándo? ¿Cuando lo ha comprado el equipo o cuando lo ha formateado el disco duro? ¿Cuándo? Entonces, como eso es relativo, han pensado en una fecha de referencia, y la fecha de referencia que han tomado es el 1 de enero de 1970, cuando se ha creado Linux o Unix. Entonces dice último cambio. O sea, si yo por primera vez lo he instalado hoy el sistema operativo y he creado ese usuario hoy, entonces me va a decir hoy cuento hasta el 1 de enero de 1970, esa cantidad de días me va a mostrar acá. Entonces este también le conoce como el tiempo Unix. Ahora, cuando yo le cambie acá, cuando yo cambie el password, aquí va a cambiar. Ya va a decir a partir de cuándo es la última vez que le han cambiado. Y si nunca le ha cambiado, va a ir a retroceder hasta el 1 de enero de 1970. Entonces, este numerito son los días del último cambio, del password, ¿no? Cambio del password. Este 0, ¿qué quiere decir?
días que deben pasar como mínimo para que el usuario pueda cambiar la contraseña. ¿Qué quiere decir eso? Si le pongo 1, ¿qué quiere decir? Un día después de que lo creó. Exacto, si yo pongo 1 quiere decir que tengo que esperar un día y a partir de ahí recién voy a poder cambiar la contraseña. Y si le pongo 0, ¿qué quiere decir? Que ni bien lo has creado ya puedes cambiar la contraseña. Si le pongo 10, ¿qué quiere decir? Después de ese determinado tiempo puedes hacer. Después de 10 días recién vas a poder cambiar el. Antes no te va a dejar. No te va a permitir cambiar el paso. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir el 99.999? Días durante los que la contraseña es válida. Al terminar el usuario tiene que cambiar la contraseña. Ya. Aquí le digo por cuánto tiempo va a estar disponible, por cuánto tiempo le va a servir su contraseña. Es decir, ustedes han debido ver, en algunas máquinas les piden cambiar cada mes la contraseña por el tema de seguridad. ¿Dónde le configuramos ese tiempo? Aquí. Entonces ahí ya no va a decir cuánto debería decir ahí si quiero que cambie cada mes. Cada 30. 30 días, es decir, cada 30 días te va a pedir que cambies tu paso. ¿No ve? Ahora el amarillo, ¿qué quiere decir el amarillo? Días en los que los usuarios serán avisados de que deben cambiar la contraseña antes de que caduque. Ya. Si yo he colocado cada 30 días, en el día 23, a partir del día 23 va a empezar a salir un aviso. Tiene que cambiar la contraseña. El día 24 va a salir otro aviso. Tiene que cambiar. Así le va a molestar. A partir de, pero ¿cuántos días? En el ejemplo que yo he configurado para que su contraseña dure 30 días y le configuro 7. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo entiendo esto? ¿Cómo debemos entender? 7 van a salir. 7 días. No, a ver, voy a colocar otro escenario. Yo he colocado para que cada semana el usuario tenga que cambiar la contraseña. Y si allá en vez del 7 le pongo un 3, ¿qué quiere decir? Cada 3 semanas. Que digamos, el miércoles va a empezar a sonar. ¿Por qué el miércoles? Porque ahí son 3 días, digamos, si la creo domingo, lunes, martes y miércoles, y al tercer día ya empieza a A ver, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, son 7. Sí. Yo le pongo 3, es decir, sería lunes, martes, miércoles. El miércoles va a empezar a sonar. Del jueves, decía, ¿no? Jueves, viernes, sábado. Viernes, sábado, domingo. 3 días. Viernes, sábado, domingo. Ya 3 días, ajá. O sea, Los últimos días. el último, o sea, digamos, en vez de 3, ¿no es? Jueves sí me tiene que dar. No, si fuera el jueves, viernes, sábado, domingo, 4. No, 3 días, porque por su 3 ahí. Entonces sería el viernes, sábado, domingo. Si pone 30 que el 20, y le pone 7 el 23, entonces ya me empieza. Si pongo 365 y le pongo 5, a partir del día 300 me va a empezar a mandar mensaje, ¿no? Así se entiende, ¿no? Listo, ahora el campo rojo inactivo, días a los que se deshabilita la cuenta después de que caduque la contraseña. Ya es el tiempo de gracia. Es decir, yo le he puesto acá, en vez de 9.999, le he puesto 30 días. Y acá le he dicho, con 7 días, al día 23 me vas a empezar a mandar mensaje, me vas a empezar a molestar, tiene que cambiar la contraseña, tiene que cambiar la contraseña, listo. Pero no ha hecho caso el cliente, el usuario no ha hecho caso, o sea, ha venido el día 30, no ha cambiado la contraseña y acá le he puesto un 0. Si le pongo un 0, ¿qué quiere decir? Que justamente en el día 30 vino paz, se ha cortado y como no ha cambiado la contraseña no va a poder loguearse, no va a poder utilizar esa contraseña. Pero si coloco acá un 1, ¿qué quiere decir? Que hasta el día 31 le va a dar un periodo de gracia para que el cliente cambie la contraseña. Si le pongo 10, quiere decir que ha llegado el día 30 y tiene 10 días más, o sea, va a estar disponible su nombre de usuario con su paso. Pero ya después del día 11, ya ahí se cortó y listo, ya no puede utilizar el usuario con su contraseña. El rojo. Luego, caducidad, días a los que se deshabilita la cuenta, contamos días a los que se deshabilita. Bueno, este campo normalmente no se utiliza, pero justamente viene a ver con el tema de caducidad. ¿Hasta cuánto
hasta qué día máximo puede ser es válida su contraseña. Entonces, cada uno de estos campos, ¿qué archivo estamos analizando acá? Shadow. Shadow. ¿Qué contiene el archivo Shadow? Las contraseñas. ¿Las contraseñas de quién? Del usuario. ¿Del usuario? Del sistema. ¿Del usuario? De los usuarios. Ah, de los usuarios, ¿no? Listo. Excelente. Entonces, si yo me dan una máquina en Linux y no sé qué usuarios tiene, ¿dónde voy a ir a averiguar eso? O le voy a preguntar al administrador, oye, ¿qué usuarios has creado? No, voy a entrar a buscar estos archivos, ¿no? Listo. Entonces, ahora vamos con ya, los grupos. Listo, al igual que los usuarios, si yo quiero saber cuántos usuarios tengo dados de alta en mi sistema operativo, tengo que analizar el archivo password. Si yo quiero saber cuántos grupos existen creados en mi sistema operativo, voy a ir a analizar el archivo group, de grupo. ¿Dónde está? También en etc. Entonces, ¿dónde está eso? NB, yo le voy a abrir así, con etc. Grupo. Grupo se dice grow. Ahí está. Entonces, ahí están todos los grupos que tengo creado en mi sistema operativo. Ahora, estos grupos, fíjense, cada uno de estos grupos tiene también ciertos campos que enseguida vamos a analizar. Pero entonces, si yo quiero dar de alta a un cliente y quiero insertarlo en un grupo que esté creado, ¿dónde voy a buscar el grupo a donde le voy a insertar al cliente, al usuario? En el archivo de grupos. ¿No ve? Entonces, otra vez, si no sé en qué grupo lo voy a crear al usuario, no pasa nada. El sistema operativo, ¿qué va a hacer? Automáticamente va a crear ese grupo con el mismo nombre del usuario. ¿No ve? Eso hemos visto. Entonces ahora pasaremos a ver qué significa esto del grupo. Grupo, ahí está. Y lo tengo aquí en pequeño. Debería estar más grande. Ya. Ahí está. Entonces, ¿cuántos campos tiene cada línea del archivo group? Tiene 1, 2, 3, 4 campos. El primer campo, como no podría ser de otra forma, me dice que es el nombre del grupo. El segundo campo me muestra la contraseña del grupo, pero cuando ya sabemos, ¿no? Al igual que en los usuarios, cuando está la X, ¿qué significa? Que tiene una contraseña y está en ¿dónde? En Shadow. En Shadow. Lo mismo acá, a pesar que esto normalmente no se utiliza porque si nos animamos podríamos darle un password. Se va. Listo. Ya, entonces acá si hay una X quiere decir que este grupo tiene un password y está ese password en donde, adivinen, creen que está. Si usuarios está en el archivo Shadow, el grupo ¿dónde estará? En un archivo que se llama G Shadow, G de grupo, ¿no? Enseguida vamos a ver eso. Luego, a continuación, el tercer campo. ¿Qué quiere decir el tercer campo? El identificador del grupo, el grupo ID, el group ID. Y finalmente, ¿qué cosa muestra? ¿Quiénes pertenecen a ese grupo? En este caso, en este ejemplo, al grupo bin, ¿quién pertenece? El usuario root, el usuario bin, el usuario daemon. En este otro, en este grupo, no pertenece ningún usuario. Entonces ahora nos queda, y miremos
El archivo, ¿dónde está el archivo? Ahí está el archivo, ¿no? Se llama NTC Group. A ver, busquemos Omar. Otra vez esto está desordenado. ¿Cómo hacemos para buscar lo que queremos? Omar. Debe haber un grupo Omar, ¿no ve? Entonces, ¿cómo lo buscamos? ¿Cómo hacemos el comando? ¿O quieren manualmente? Manualmente, ¿quién va a hacer manualmente? Imagínense que fuera un archivo de 10.000 líneas. O sea, ¿quién va a estar buscando 10.000 líneas manualmente? Para eso utilizamos unas herramientas, ¿no? ¿Qué? Grep, ya. ¿Y rep? etc. Ya, no me acuerdo, grep. Entonces, ¿qué hago? Man, grep. Muestran las líneas que concuerdan con un patrón. ¿No? Entonces, grep. ¿Cuál es el patrón? Omar, ¿dónde? etc. Group. Puch. ¿Por qué? ¿Por qué me muestra tantos? Porque hay alto grupo Omar. Hay varios Omar, varios clientes Omar, ¿sí? Varios usuarios Omar, ¿sí? Pero no, que están en diferentes carpetas. Sería el tomar el que está donde está el EP admin, el de abajo. El Omar 1000. No, pero ¿por qué hay tantos Omar? Porque te muestra uno del admin. Porque eso lo ha creado automáticamente el ordenador. Ajá, está bien. Entonces eso por ejemplo, les decía, ¿no? Aquí, ID, Omar. ¿Qué me mostraba este comando de Omar? El ID lo que hace este ID, yo sé que el usuario se llama Omar y sé que ese usuario Omar tiene un ID, el user ID, ¿no? Y ese user ID para mí en este caso yo sé que es 1000, aquí está, me lo está traduciendo. Y me dice que el grupo ID también es Omar. Y el grupo principal es Omar, y el grupo ID es 1000. Y Omar también pertenece a subgrupos. ¿Cuáles son los subgrupos? El grupo 4, el grupo 24, el grupo 27. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí están. Esos son los subgrupos. Entonces, por ejemplo, aquí el CD-ROOM 27. ¿Dónde está? Allá. Grupo 27. Omar, ahí está. Grupo 24. Aquí está, también pertenece a Omar, pertenece al 139. 139, aquí está. Luego buscamos ahí el 119. Aquí está, ahí está, ¿no? Por eso me muestra. Me dice que en estos grupos, estos son grupos secundarios. ¿Y esto qué es? El usuario que pertenece a ese grupo. ¿No ve? Entonces está correcto que me haya mostrado así. O la otra forma, ¿cómo era? El get end, y ahí le doy que la base de datos. ¿Cuál sería la base de datos en este caso? Sería El etc group. Group, ¿qué cosa le voy a decir que busque? Omar. Omar. Ahí está. Ya me lo ha buscado. Omar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo entiendo esto? Hay un grupo que se llama Omar, tiene una contraseña que está en el archivo hashado y su grupo ID, el ID de grupo es 1000. Listo. ¿Está bien? Y ahora, sí, Ya solo. ¿ya será? ¿Qué hora es? 7:05 ya. No, así nos va a faltar tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué plan hacemos? Porque nos va a perjudicar grave esta cuestión.